Bien, en los textos erróneamente entendidos como bíblicos, porque la gente no quiere estudiar y porque no le gusta la verdad, hay un texto allí manipulado que pone lo siguiente, que Dios, que realmente no es Dios, que ahora lo diré por qué, dijo que mi espíritu no estará para siempre en el ser humano porque es solamente carne que se muere, y así que la vida fue reducida a 120 años después del diluvio universal que existió. El diluvio, lo que es el reseteo, el gran reseteo, luego hubo otros reseteos más pequeños. Antes de entrar en detalle, referente a lo que pasó, la atmósfera, cómo era el mundo antes y después, cada vez que en los textos de la Biblia, la actual Biblia que fue hecha por el Vaticano, los que han decidido qué libros están y qué no están, y han manipulado todas las traducciones en castellano, en español, en inglés y en todas las lenguas para que tú y yo pues nos odiemos uno al otro, porque es lo que pasa en internet cuando alguien dice una cosa diferente sobre la Biblia. Cada vez que pone Dios, no es Dios, sino que en base a las traducciones originales del hebreo y usando el diccionario Strong, que solamente existe en inglés, que por eso la comunidad hispana no le interesa, pues allí pone cada vez que escribe Dios realmente son Elohim, y Elohim no son el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que son muchos hombres o seres humanos superiores en plural. Realmente nuestros dioses son los verdaderos seres humanos que han creado a otros seres humanos a su imagen y semejanza. Nosotros no somos la primera humanidad, y la primera humanidad realmente fueron gigantes. Pero bueno, hay otras cuestiones que a la gente no le gusta porque la verdad es demasiado. Así que, entrando en detalle con referencia a los árboles gigantes, hay una traducción del libro de Enoch, que es la traducción del Archbishop Richard Lawrence en Gran Bretaña en 1821, en los tiempos justo después del último reseteo pequeño, que es cuando se produjeron muchísimos seres humanos en fábricas genéticas. Y esta traducción, que es del libro de Enoch de Etiopía, que es la primera traducción sin manipularse, porque luego las que vinieron después fueron todas manipuladas porque la iglesia, pues ya sabes, pero justo la primera que ha hecho Richard Lawrence dice lo siguiente en el capítulo 66, de nuevo, número 666, que no tiene nada que ver con satánico. Por desgracia, internet y YouTube está lleno de españoles y latinoamericanos ultra conspiranoicos que hacen cualquier cosa para ganar visitas de la gente ignorante. Así que dice lo siguiente, Enoch capítulo 66, que a preguntarse quién escribió realmente el libro de Enoch, porque masones, sociedades secretas, etcétera, pero la verdad está allí. Se dio orden por parte de los Elohim, erróneamente entendidos como Dios, se dio orden a los ángeles, abro paréntesis, ángeles, cuando digo ángel, no te imagines la doctrina del típico ángel con alitas que te da la iglesia o que te dan en las películas. No, los ángeles no son eso, pero bueno, ya cada uno, la verdad es demasiado dura. Dio la orden a los ángeles para que saliesen y que no dejaran que el nivel de las aguas subiese hasta que no fuera el momento. ¿Por qué? Porque lo que es el gran diluvio realmente no fue solamente por el hecho de que llovió mucho, sino que las aguas de las profundidades, que son las aguas de los océanos, se levantaron. Se levantó el nivel de las aguas. Por eso, si entiendes ahora que con el mapa de Vibes of Cosmos y con el mapa de la luna y tal, que hay muchos continentes y hay muchísimo océano. De hecho, hay una parte entre Sudamérica y lo que es el erróneamente entendido continente de Antártica, que por allí se ve cómo entró el agua a la fuerza, en las aguas de debajo. O sea, eso fue producido artificialmente a la orden de los Elohim para la destrucción masiva. Y la primera traducción de Lawrence, que es la que no se manipuló, que todavía tiene el texto original, capítulo 66, versículo 2, dice lo siguiente, en inglés evidentemente, porque en español no existe. Ahora bien, los ángeles van a trabajar a los árboles. Obvio que no son árboles típicos que tienes en tu jardín. Son los grandes árboles gigantes que, de hecho, en el libro de Enoch que pone esto que pone lay bare the trees significa que van a destruirlos, ¿vale? Que van a cortarlos, van a destrozarlos. Hay otro libro apócrifo, porque Enoch es un libro apócrifo, pero hay muchos libros apócrifos, como el libro de las visiones y el libro de los gigantes, que hablaremos más de eso cuando mi mente no esté tan cortocircuitada, y habla en el capítulo 83 del libro de las visiones, Book of Visions, versículos 3 al 7, de que los grandes árboles fueron prácticamente sacados de sus raíces y fueron destruidos derrumbados y tirados en el abismo. O sea, fueron destruidos. ¿Cuáles son los grandes árboles? Que es el Devil Tower, la torre del diablo, que es el más famoso en la cultura popular porque salió en películas, pero no es el más grande, ni mucho menos. Hay otros mucho más grandes y mucho más impactantes, que realmente es lo que queda, el tocón del árbol. La gente, cuando hablas con la gente, te insulta y te manda a la gran M porque te dice que eres un fantástico conspiranoico que solamente pues ve pareidolia. Pues nadie todavía, ni siquiera los grandes ultra definitivos científicos académicos supremos superiores, han conseguido nunca demostrar, oye, ¿por qué hay
formas hexagonales perfectamente geométricas en tantas montañas y estructuras del mundo, tanto en la superficie de los continentes como en el fondo de los océanos. Pues ¿por qué? Porque todo fueron árboles. Este mundo que tenemos aquí, incluso lo que es la costa de Antártica, que está cubierta de nieve, hay enormes troncos de árboles en el fondo marítimo que fueron destruidos. Estas formas hexagonales son solamente formas que son posibles en seres vivos, plantas. Lava volcánico, que de hecho no es lava porque os he hecho un vídeo de lo que realmente es lava, nunca, ni científicamente ni conspiranoicamente, nunca van a ser formas hexagonales perfectas geométricas. Los cristales sí que tienen y las abejas sí que lo hacen. ¿Por qué? Porque son tanto los cristales como las abejas como las plantas son seres vivos y la forma hexagonal solamente se da en seres vivos. Y fueron destruidos. Ahora la gran pregunta, ¿por qué los dioses Elohim, que son los verdaderos seres humanos gigantes, titánicos, creadores de la humanidad gigante que fue destrozada porque Adán y todos los que vinieron después, ellos no eran como tú y como yo, eran gigantes? Pero bueno, esa es otra cuestión que a la gente no le gusta escuchar porque es una verdad demasiado deprimente para la gran mayoría. ¿Por qué fueron cortados y destruidos? Pues muy fácil, como pone aquí en el libro de Enoch, de que se dio, a ver si os muestro, bueno, estos son los árboles primero, que son fantásticos, o sea, te cansarías. De hecho, si me pongo ahora a hacer vídeos de árboles, tendría que hacer este canal, cambiar el nombre a Libertalia Fanático de Árboles Gigantes, porque es que no acabarías nunca con los árboles gigantes que fueron cortados, porque está lleno esta tierra, y esto que es el mundo conocido. Imaginaos los continentes que no tenemos derecho a explorar. ¿Por qué fueron cortados entonces? Pues por esto. ¿Qué pone aquí en Enoch? Dio la orden a los ángeles que bajaran y que deberían hacer de no permitir que las aguas se levantasen. O sea, las aguas de las profundidades, lo que son los océanos, recibieron la orden de controlar el movimiento de las aguas para que no llegasen a subir hasta que no fue el momento de iniciar el reseteo. O sea, ¿por qué? Porque tuvieron que cortar los árboles primero. ¿Por qué? Porque eran nefilims. ¿Qué pasó? El resumen. Los dioses, un grupo de los dioses que fueron 200, ¿no? Fueron 200 que fueron realmente los vigilantes, que fueron prácticamente seres que tuvieron el trabajo, por así decirlo, de vigilar la creación genética de los gigantes, porque eran gigantes. Bajaron y se enamoraron de las mujeres que había aquí. Joder, ya está. Y quisieron follar y punto. También, evidentemente, tuvieron sexo, pero también tuvieron manipulación genética con máquinas en fábricas genéticas, porque de ahí salieron pues todas las abominaciones genéticas que incluyen gigantes y otro tipo de seres que se combinaron con animales y con insectos y tal. El mundo se corrompió a tal nivel que aquí era el infierno mismo. Y no era posible la vida. Por tanto, tuvieron que cortar los árboles porque sí, había árboles que tenían muchísimos kilómetros y decenas de kilómetros de altura. Las aguas de las profundidades nunca habrían llegado a tal nivel para cubrir todos los árboles. Por tanto, pues podrían haberse salvado muchísimos gigantes, que de hecho se salvaron algunos. Que tal como vienen en los textos bíblicos que hablan de que el pueblo de Israel llegó a un sitio que ellos se consideraban como piojos, langostas, y que tuvieron la capacidad, tenían que usar a 3 o 4 hombres para cargar un ramo de uvas. Imaginaos qué tipo de plantas y qué tipo de seres humanos, y el rey Og y tal, que eran muy altos, pero ellos ya eran como la siguiente humanidad, ¿no? Lo que queda los que sobrevivieron, por así decirlo. Hubo algunos que sobrevivieron, muy pocos, pero los hubo. Luego fueron destruidos, pues quién sabe cómo. Hubo muchísimos reseteos después del gran reseteo, que fue el diluvio, evidentemente. Y ahora por lo menos tenemos las traducciones de Richard Lawrence en inglés, que evidentemente pues a muy poca gente le interesa porque no se investiga y se habla claramente de la orden. De nuevo, hay que entender que la palabra Dios es muy mal traducida, la palabra ángeles no se entiende, no tenemos ni la más remota puñetera idea de lo que significa un ángel, porque nunca hemos visto ninguno, y hay que combinar esto con información de vocabulario científico, vocabulario tecnológico, vocabulario informático, vocabulario de actividad sexual, vocabulario de manipulación genética con fábricas y con ciencia, y muchísimas cuestiones más. Evidentemente esto es demasiado fuerte para la gran mayoría de los mortales comunes y corrientes, porque así es como funcionamos. Nos gusta adoctrinarnos cada uno en nuestra esquina y burbuja, pero eso no pasa nada. Para eso estamos, para
para desadoctrinarnos y para seguir flipando a mi estilo, porque me gusta más mi estilo que otros. Así que al que no le guste, pues no sé qué hace aquí. Al que le gusta, pues ya hablemos más de cuestiones de este tipo, que bueno, te dejan tieso, reseteado y con un choque impactante para muchos. Para mí ya no es un choque, porque ya esto ya lo he digerido tantas veces ya que me lo he fumado. Yo que no fumo, pues me fumo mucho de esto y ya pues como que no es tan wow. Pero para alguien que viene como de primeras, o alguien que es joven, o alguien que es incluso viejo, pero que nunca tocó este tema, pues igual le puede causar un cortocircuito tan tremendo que se le quitará el sueño y el apetito para comer, que lo entiendo, ya no pasa nada, te acostumbras, y si no te gusta, pues te vas de aquí y te miras un vídeo de José Mota de comedia, que es mucho mejor. Así que eso, ahora que entiendes, pues por lo menos espero que entiendas que los árboles gigantes existieron y que por lo menos tenemos textos como el libro de Enoch, primera traducción sin manipular, y el libro de las visiones, que habla claramente de lo que pasó con los grandes árboles gigantes. Recibieron órdenes los ángeles, que no tenemos ni idea de lo que son, podían ser incluso máquinas o podían ser seres vivos, pero no como lo muestra la iglesia, para cortar, para destrozarlos. ¿Por qué? Porque de esa forma no hubo ningún superviviente de la corrupción genética. Muy importante la corrupción genética, muy importante, que de hecho lo que está pasando ahora en el mundo con la cosa, con el número entre el 18 y el 20 y con eso del messenger RNA, que ya no digo nada, el ARN, ¿no? Pues ya como que no sé, que igual no es como lo pintan muchos conspiranoicos de que madre mía, sino que hay algo a nivel molecular que cambia a nivel genético y no tiene nada que ver con que te vayas más rápido más tarde, sino que simplemente es esa manipulación genética, que al fin y al cabo eso es lo más importante. El libro de Dios, que no es ni Dios, sino que es el libro de la creación, es el ADN, que de hecho Harmeguido Canal habla mucho de esto, pero él creo que se complica mucho porque no quiere mirar más allá. Sigue considerando que hay un creador supremo barbudo, no sé si me equivoco o no, y si me equivoco pues lo siento, que habla muy bien de ciertas cuestiones, pero luego las mezcla con la clásica Biblia evangélica y como que allí que falla mucho. Pues listo, nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantísimas que te dejan flipado, alucinando y tieso, como digo yo. Y si no te gusta mi sarcasmo, ¿para qué estás aquí? Si yo esto quiero hacértelo lo más llevadero posible, porque ya estoy un poco harto de la típica conspiración en español que abunda en YouTube, en tu tubo y en el mío. Hasta el próximo vídeo. Columnas basálticos. Vamos a hacer en este vídeo corto científicos, académicos, universitarios, así como les gustan los métodos científicos que me insultan y me dicen que soy un don nadie ahí. Voy a leer según la ciencia oficial y luego a dar mi opinión, y mientras tanto salen imágenes que he escogido que me parecen para causar cortocircuitos de impacto. Las columnas basálticas o columnata basáltica u órganos basálticos, tal y como los llama la ciencia, son formaciones regulares de pilares más o menos verticales con forma de prismas poligonales, predominando los hexagonales. Hexagonales, 6 caras, que se forman por fractura progresiva de la roca durante el enfriamiento relativamente lento de lava basáltica en algunas coladas, en chimeneas volcánicas o en calderas que no llegan a desbordarse o vaciarse repentinamente, por lo que su enfriamiento sucede in situ. Estas grietas son un caso especial. Fíjate que hay muchísimos casos especiales en el mundo de diaclasado denominado disyunción columnar. Yo cuando he visto disyunción columnar pensé en otra cosa, pero en fin. Además de en basaltos se puede formar también disyunción columnar, aunque de manera menos frecuente, sobre otras rocas volcánicas procedentes del enfriamiento de lavas de diferente composición química como andesitas, dasitas y riolitas. Y aquí viene una cuestión importante que a mí me causa cortocircuito ahora que sé que estos son cadáveres de árboles gigantes petrificados debido a un reseteo. El basalto, según la ciencia, es el tipo de roca magmática de ocurrencia más frecuente. El 65% de las rocas que conforman la corteza terrestre, esto es muy importante, son ígneas, y de este porcentaje los basaltos representan el 42,5%. O sea, que el 65% de las rocas que conforman la corteza terrestre son ígneas y casi la mitad del 42,5% son basaltos.
Y además que el basalto, el magma basáltico desempeña un papel importantísimo en la formación de otros tipos de rocas. Por tanto, dice aquí lo siguiente, que la formación de estas columnas se produce porque la lava basáltica, al enfriarse, mientras que la Tierra gira en el espacio con curvatura y agua curvada, y hoy en día filmas la lava volcánica enfriándose y no forma formas hexagonales, pero en fin, dice que se solidifica, pero disminuyendo su volumen, de modo que se cuartea en forma de prismas de distintos tipos, generalmente hexagonales, cosa que no pasa hoy en día. Tú no ves hoy en día cuando se enfría lava, no se forman hexágonos. Pero aquí pone que generalmente son hexagonales. Se ve que hace millones de años la Tierra globo giraba de otra forma, formando unos conjuntos característicos en muchos relieves volcánicos. El tamaño de las columnas viene determinado por la velocidad de... Esto tengo que repetirlo. El tamaño de las columnas, que puede llegar a ser de cientos de metros, viene determinado por la velocidad del enfriamiento. Evidentemente, mientras que la gravedad acciona, pero depende de qué caso, y mientras que se quedan suspendidos en el aire formando hexágonos perfectos, mientras que giramos a 1600 km por hora con agua curvada. ¿Qué más? El tamaño de las columnas viene determinado así por el enfriamiento, siendo las más grandes producto de tiempos de enfriamiento más largos. Aunque la mayoría de las columnas basálticas son prismas hexagonales, pueden encontrarse formas prismáticas de 4 a 8 lados. O sea que hay hexagonales, hay cuadrados y hay octogonales. 4, 6, 8. Que la naturaleza antes, cuando no teníamos tecnología y el hombre era un mono, se ve que tenía sus formas geométricas. También se puede producir disyunción columnar en diques intrusivos, bla, bla. Y por último, también puede verse la formación de columnas prismáticas en el desecamiento de sedimentos, bla, bla. Y ya hemos visto algunas partes del mundo, que todavía me quedan un montón, haremos más vídeos cortos de frente a esto, pero la conclusión de este vídeo, como dijo, que la parte más importante es que el 65% de la corteza terrestre son rocas de este tipo, y de estas rocas casi la mitad es basalto geométrico. Por tanto, teniendo en cuenta esto, significa que casi la mitad de lo que es corteza terrestre, y esto que es lo que hemos visto en la parte de superficie terrestre, pero luego lo que hay en el fondo de los océanos, los mares, los lagos, que está todo lleno de agua, quién sabe cuántos más prismas basálticos hay. Por tanto, me atrevo a decir que el 80% o algo por el estilo es el cadáver, o son cadáveres de árboles gigantes petrificados. ¿Qué pasó en este mundo? Nunca lo sabremos. No por algo el papado y el Vaticano siempre dijeron, no solamente refiriéndose a esto, pero esto es gran parte, esto que estamos haciendo ahora mismo con los árboles gigantes es el mismo tipo de impacto en tu cerebro y en tu mente que la Tierra plana. O sea, tú vas por el mundo, ¿sabes? Dice alguien, la Tierra no tiene curvatura. No, porque mi cerebro no puedo. Pero lo mismo esto, o sea, este es el origen del mundo, o sea, en nuestro mundo que viene después del reseteo, y ahora vivimos en cadáveres de árboles gigantes. Pero esto tiene que quedarse aquí porque te vas a la universidad, a la academia, al instituto, con los profesores, y no se acepta algo así, porque para algo dijo el Papa y el Vaticano, la humanidad no está preparada para enfrentar la verdad. Y tienen razón. Ya sé que tú y yo somos una humanidad un poco diferente, pero en gran mayoría, ¿no? Aquí estamos unos pocos miles, como mucho, y en el mundo hay muchos cientos de millones. No solamente en español, sino también en las demás lenguas. Hay que pensar por toda la raza humana que tiene sangre roja, pero que habla diferentes sonidos de la boca. Nos vemos en el siguiente vídeo, con los siguientes vídeos cortos, con más disyunciones columnares, que son el producto de la lava volcánica que se enfría en diferentes etapas.
Esta es la segunda parte de los vídeos de árboles gigantes, recientes, ¿no? Porque había hecho otros en el pasado, pero he hecho uno recientemente y esta es la segunda parte. Este es el lava volcánico, el lava que sale de un volcán, el magma, lava, llámalo como quieras, pues es lo que se ve, es lo que se ve en el mundo natural. Como sale y explota el volcán, se ve el lava como está recorriendo el área que es circundante al volcán, o sea, es ciencia pura, porque es la observación, es lo que ocurre en el mundo real. Y esto de aquí es el enfriamiento del lava volcánico. Este es el resultado del supremo lava magma, lava, que sale de la Tierra y se enfría. Después de su enfriamiento se forman estas formas amorfas que no tienen ninguna forma y que no tienen ninguna importancia. Entonces, yo tengo que aceptar que los científicos supremos de las universidades académicas y empresas del mundo me dicen que la Torre del Diablo que hemos visto antes y que el Camino de los Gigantes de la República de Irlanda y que lo que se ve en las Islas Canarias, por ejemplo, y lo que se ve en otras partes del mundo, que todo eso es el resultado del enfriamiento del lava volcánico, que aunque en el mundo real se ve que el lava volcánico forma formas amorfas que no tienen ningún tipo de simetría ni de hexágonos ni de ningún tipo, pero yo tengo que aceptar que lo que se ve en el mundo, que son los restos de árboles gigantes de silicio que fueron cortados artificialmente por grandes máquinas por parte de seres que no conocemos, pues yo tengo que aceptar de que esto es mentira y que todo es lava volcánico. ¿Por qué? Porque es lo que me dicen. Así que hay mucho respeto a los científicos y empresas del mundo que van por ahí con la ciencia oficial. ¿Qué más? Recientemente, este vídeo te voy a mostrar muchísimas fotos de tipo de rocas basálticas. Digo rocas basálticas entre comillas, porque es lo que dice la ciencia oficial. Rocas basálticas. Como que son debido a la formación del enfriamiento del lava volcánico. No son rocas basálticas, sino que son fibras de seres vivos gigantescos, en este caso plantas y árboles que fueron gigantes, igual que están en la película de Avatar y otras grandes películas y dibujos de animación y todo ese rollo, que muestran claramente cómo fue el mundo anteriormente. Y el mundo está plagado de esto, bien sea en forma de tocones de árboles gigantes, bien que los que fueron cortados perfectamente, que son mesetas o mesas, o que fueron rotos por parte de algún tipo de evento, o que son fibras que salen del mar, o que salen de la costa, por algo por el estilo. Son fibras. Me espera atención a estas dos fotos de aquí, porque esto es importantísimo. Esto de aquí se ve claramente como que es un techo de fibras. Y entonces yo tengo que aceptar que lo que se ve en estas dos fotos, que son como la roca colgando del techo, esto, según los científicos oficiales, porque el lava volcánico salió disparada del volcán, se estaba cayendo debido a la fuerza de la gravedad y de alguna forma, mientras se caía y goteaba, se congeló en mitad del aire y se formó esto en mitad del aire. ¿Por qué? Porque el lava es la forma natural. En un mundo global con curvatura que gira a 1600 km por hora, lo normal es que el lava volcánico cuando sale disparada del volcán, y aunque hoy en día se forma esas formas amorfas, se cae el lava y se congela mediante la caída libre y se forman estas formas hexagonales. ¿Por qué? Porque antes el lava volcánico era supremamente inteligente. ¿No? Hoy en día ya no pasa esto. ¿Por qué? Porque estamos aquí nosotros y estamos filmando con nuestras cámaras de alta definición. Y ahí está. Entonces, pues, ¿esto qué es? Yo te pregunto a ti, ¿qué es esto? ¿Esto es el lava volcánico enfriándose, que se enfrió hace 200 millones de años, cayéndose en caída libre? ¿O son las fibras que quedan de un árbol o de una planta de silicio que existió hace muchísimo tiempo o muy recientemente y que algo pasó en el mundo que desconocemos y se quedaron los restos petrificados de estos enormes árboles y plantas que son las fibras hexagonales simétricamente perfectas? Vamos a ver un milagro, lo llaman milagro de la naturaleza, que es ni más ni menos que el famosísimo Salar de Uyuni en Bolivia, que es una prueba definitiva de que el mundo no es un globo con curvatura, pero aparte de eso, un saludo a todos los bolivianos. El Salar de Uyuni en Bolivia que tenéis allí es el resto de un árbol gigantesco o de una planta gigantesca con formas hexagonales, igual que las plantas que salen en los libros de botánica de hoy en día, pero que dejan ridículo a la Torre del Diablo y a otros tantos árboles del mundo. ¿Por qué? Porque el Salar de Uyuni tiene aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados de superficie. Pues podéis imaginar la altura que tuvo este árbol allí. Aparte de que son formas hexagonales y aparte de que es un salar porque, aparte de que está muy recto, no tiene curvatura, es cristalino, es perfecto, pero no es un salar. El hecho salar, de hecho, es una definición errónea. ¿Por qué? Porque fijaos en las formas que tienen los hexágonos, ¿no? Cuando tú miras esto,
y lo comparas con, por ejemplo, las abejas, las planas de las abejas, otras cuestiones naturales, dices, es que se parecen muchísimo. ¿Por qué es importante esto? Porque tú te metes ahora, por ejemplo, comparas estas formas perfectas tipo hexagonales, que son fascinantemente una verdadera maravilla de la naturaleza, que es un ser vivo, el resto de un ser vivo, y luego lo comparas con lo que es un desierto, ¿no? Y alguien dirá, es que el Salar de Uyuni es como un desierto, pero es que tú te vas a un desierto que es el resultado de una experimentación de bomba atómica o de una guerra entre dioses y por eso se quedó desolado, como pasa en Tartaria, en otras partes del mundo como el Oriente Medio, y el desierto, cuando se rompe la superficie, la corteza terrestre debido al calor del Sol, que por cierto el Sol es un disco electromagnético, no tiene nada que ver con el plasma, pero bueno, las formas que se hacen, las roturas que se hacen en la corteza, no son hexagonales, no tienen ninguna forma, son formas al azar. Comparas un desierto típico, común y corriente, que es el resultado de una bomba atómica o de una guerra química, con el Salar de Uyuni y te das cuenta que el Salar de Uyuni es un ser vivo. Y el Salar de Uyuni, cuando lo miras así, rápidamente piensas en las planas de las abejas, en los copos de nieve, que a nivel microscópico se ven también hexagonales, o en las plantas y en las fibras de las plantas, que cualquier persona que ha estado en la escuela, en quinto grado o en cuarto grado, incluso antes, se ven los cortes de las plantas que son fibras hexagonales. Entonces, la gente habla de que hace aproximadamente 7500 años, hay diferentes fechas, la película de Avatar se queda también corta en referencia a esta explicación. Nadie sabe realmente cuál es la fecha exacta, que cuando ocurrió esto en el mundo de que los árboles fueron quitados del medio. Es muy posible esa teoría de que el domo no existió antes y que se formó de los árboles que se cortaron. Es una teoría al fin y al cabo, es muy plausible. No lo sé. Lo que sí sé es que los restos están aquí y vivimos en un cementerio. Tú y yo aquí somos un experimento en un cementerio. Es que es duro de asimilarlo al principio, pero es lo que hay. Este es la Torre del Diablo, que como ves aquí, se ve claramente que el corte en la superficie de la mesa, que los científicos llaman a esto mesas, ¿por qué? Porque son planas como las mesas en la superficie, se nota que fue cortado y se notan claramente los restos, ¿veis? En la base, igual que cuando tú vas a un bosque y cortas un árbol, se queda el tocón y con los restos de la madera al lado de la base del tocón. Es fascinante lo que uno se puede ver del cielo. Entonces, os voy a dejar aquí. Esto acabo el vídeo, pero seguirán unos minutillos con imágenes de todo el mundo referente a los grandísimos árboles que quedan, o los restos de los árboles de silicio que están plagados por todo el planeta, por todo este mundo sin curvatura, y ya que cada uno, por supuesto, saque su conclusión si esto realmente son restos de volcanes, etcétera, porque realmente, después de saber esto de los árboles gigantes y después de ver que el mundo es un cementerio y que antes era un mundo de gigantes, uno cambia por completo su conocimiento de geología, de rocas, de volcanes, de lagos, de todo lo que tiene que ver con este asunto científico. Pero claro, ¿de qué sirve? Porque yo no puedo cambiar el mundo académico en inglés, en español, en otras lenguas. Sí que es cierto que en Rusia, en ciertos estados federales, hay ciertas universidades rusas, pocas, pero las hay, que esto lo ven y hay doctores con doctorado en ruso, que no sale su información nada más que en ruso, y les permiten hablar de estas cuestiones. Te vas a hablar de esto en Estados Unidos, en el Reino Unido, en México, en España, en otras partes de Latinoamérica, y se ríen de ti con las gallinas y con los culos de las gallinas. Pero así es como funciona el mundo. En Rusia también se ríen de ti, pero en Rusia se ríen de ti en ciertas partes, como en Moscú, como en San Petersburgo, y en otras partes que son más aisladas, pues la gente es más abierta. Este profesor académico universitario dice cosas que realmente rozan la verdad suprema. Pero las cuestiones se quedan ahí en ciertos países con lenguas muy difíciles para nosotros, como son Rusia, como son India, como son otras partes del mundo que... Pues así es como funciona el mundo. Os dejo las imágenes y nos veremos en la tercera parte. Si te gusta, y dame like y motívame para que haga una tercera parte, porque esto es fascinante. Hasta la próxima.
Baigong Pipes, tuberías Baigong, también conocidas como Baigongshan y Iron Pipes o tuberías de hierro Baigongshan o Delinga Pipes, tuberías de Linga, que están cerca de la White Mountain en Montaña Blanca, que en chino pinyin sería como Baigongshan, Montaña Baigong, que está aproximadamente a 40 kilómetros suroeste de la ciudad de Delinga, en la provincia de Qinghai, en China. ¿Y por qué me gusta mucho esto? Por fin, después de tanto buscar, después de ver tantos textos en inglés y en español diciéndome que todo lo que has visto son el resultado de lava volcánica enfriándose en prismas basálticos perfectamente geométricos. Y por fin, después de tantos sitios, encuentro que los científicos chinos y parte de los científicos estadounidenses que han analizado y estudiado este sitio que se llama Baigong Pipes o tuberías Baigong en China, dijeron lo siguiente, leo tal cual textualmente el texto, que estos son unas cosas con forma de tubos y tuberías, tuberías, que se han identificado por parte de esto, lo mencionan los científicos, se han identificado como fósiles de árboles o fósiles de raíces de árboles. Por fin tenía que salir aquí una luz así de gloria divina encima de mi cabeza. ¿Por qué? Porque se han atrevido a decir que son fósiles de árboles, evidentemente gigantescos, y fósiles de raíces de árboles que están directamente relacionadas con árboles gigantes. De hecho, hay artículos en chino y en inglés estadounidense que hablan sobre una civilización ultra avanzada prehistórica que... Ya sabéis que siempre que se habla de esto, no se atreven a decir directamente que son árboles gigantescos, pero hablan de civilizaciones prehistóricas ultra avanzadas que están ligadas a este tipo de cuestiones y lo dejan tal cual. Pero por lo menos han hecho un paso en positivo mucho más cercano a la realidad que la grandísima mayoría de aquellos otros que dicen claramente que son el enfriamiento de la lava volcánica que se enfría mediante diferentes cuestiones técnicas en contra de la gravedad. Espero que os guste, creo que muy pocos de vosotros habéis escuchado de esto de las Baigong Pipes, tuberías Baigong en China, porque simplemente pues China es un país muy cerrado, dictatorial, que no sale casi nada de ahí, no sale lo que le interesa al mundo de la prensa occidental, para que veamos. Pero ahí está. Y máximo respeto a quien se ha atrevido a decir que son fósiles de árboles y de raíces de árboles íntimamente ligadas a algo muy antiguo. Ahí hablamos de los reseteos, de lo que pasó con la petrificación y tal y cual. Hasta el próximo vídeo, espero que os haya encantado y segurísimo que os puedo mostrar más cosas interesantes que nunca en vuestras vidas habéis escuchado o visto hasta ahora. Y sigo con la Baigong Pipes, tuberías Baigong de la White Mountain, Montaña Blanca, en China, a 40 kilómetros de la ciudad de Delinga. Y quiero decir esto porque es que es fascinante y alucinante y además tuve que investigarlo porque sale muchísimo en chino y muy poco en inglés y cero en español. Pero en fin, es lo que es interesante la cuestión y quería compartirla con todos ustedes para que se vea que la gente que se ríe de mí pues no tiene ninguna razón para reírse. Según un artículo escrito únicamente en chino en el año 2003 en el periódico semanal Xinmin en chino, científicos chinos usando Atomic Emission Spectroscopy, o lo que es lo mismo, emisión espectroscópica atómica, dijeron que después de analizar las tuberías de Baigong, que son estos restos petrificados de árbol gigante, que la ciencia oficial occidental dice que son enfriamiento de lava volcánica, los científicos chinos dijeron que contienen materia orgánica de origen vegetal. Contienen materia orgánica de origen de planta, organic matter of plant origin, dentro de esta piedra, entre comillas. En adición, el artículo de noticias también dijo que se encontraron anillos de árbol, igual que un árbol de hoy en día de un bosque primitivo, pues anillos, digo primitivo porque somos muy inferiores a lo que hubo antes, anillos de árbol que se encontraron en las secciones de esta roca o formaciones de roca. Como resultado, se declaró por parte de los científicos chinos ahí locales que esto tienen que ser fósiles de árboles o de raíces de árboles. También el hecho de que luego salió un reporte en el otro periódico que es el People's Daily en 2007, que es un periódico por parte del Estado Comunista de China, diciendo que después de unas investigaciones por parte de la Administración de Terremotos China, que existe ahí en China, tienen una administración de terremotos, reportaron que encontraron que algunas de estas tuberías, le llaman tuberías en China, son altamente radioactivas, lo que significa, y en base a esto,
de que el cataclismo del cual estamos hablando siempre, de que hubo un cataclismo reseteo mundial que petrificó todo, fue un cataclismo atómico brutal, atómico nuclear, o quién sabe qué tipo de bombas, explosiones nucleares atómicas que dejaron toda la Tierra o este cráter hecho una gran inmensa M. Por eso tenemos los desiertos y por eso tenemos en todas partes del mundo, que todavía nos quedan muchísimos vídeos por ver de los supuestos lava volcánica petrificada, que son restos de árboles, porque hubo esa explosión atómica que dejó radioactivo en una gran parte a muchísimos de estos sitios. Pero claro, solamente los científicos chinos se han expresado de esta forma, y no en toda China, sino que solamente en esa parte de China que está muy alejada de lo típico de China, que es Beijing, Shanghai, Hong Kong, etc. Y el hecho de que después, y es lo que me molesta, después en el mundo occidental empezaron a surgir las típicas cuestiones de que, bueno, extraterrestres, alienígenas, ancient aliens, alienígenas ancestrales. ¿Por qué? Porque los científicos occidentales empezaron a meter las típicas tonterías de que esto está relacionado, igual que han hecho con la Torre del Diablo en Estados Unidos. Esto está relacionado con extraterrestres que llegaron desde el quinto pino lejano e intergaláctico en sus naves, visitando diferentes planetas esféricos, pelotas flotantes. Y pues esto que vemos aquí en China está relacionado con los extraterrestres, alienígenas ancestrales, ancient aliens, que ya sabéis, la típica historia, ¿no? O sea, que les encanta siempre meter muchísimas mentiras, igual que otros tantos que ya sabéis que meten muchas mentiras. Pero por lo menos aquí tenéis una cuestión, las Bygone Pipes, que podéis investigar. Hay muy poco, yo de hecho no he visto nada en español, hay en inglés bastante, después de los artículos en chino, y ahí está, declaración por parte de los científicos chinos de que estos son restos radioactivos petrificados que contienen materia orgánica de origen vegetal, plantas. Por fin alguien que sabe lo que está hablando. Pero bueno, los que me quieren insultar todavía de España, México, Argentina y todos los demás países, que lo hagan, porque, bueno, pues qué más da, no os interesa lo que dicen los científicos chinos, pero ahí está. Menos mal que hay aquí alguien que tiene los cojones y los huevos para decir cuestiones que otros se ríen por el simple hecho de pensarlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más árboles petrificados gigantescos que están por todas partes del mundo. Espero que esto no se prohíba, porque si se prohíbe igual que otras cuestiones, entonces ¿cómo voy a hacer yo vídeos declarando todos los árboles que hay por todas partes del mundo? Pero en fin, si se prohíbe, pues ya está, nos vamos al quinto pino. Hasta el próximo. Y siguiendo por México, aquí está la cueva La Escondida San Sebastián del Oeste en Jalisco, México. Y esto es importantísimo, porque digo cueva, y se le llama cueva oficialmente. Esto no es una cueva, dice la gente, la ciencia oficial. Una cueva formada por la erosión de millones de años del agua y el viento, el lava, volcán que desafía todas las leyes de la gravedad y la física, y se forman formas geométricas perfectas, pentagonales y hexagonales, suspendidas en el aire, ¿no? Esto, lo que veis aquí, es lo mismo que pasa hoy en día en un bosque común y corriente con árboles a base de carbono, que es cuando se forman grietas y agujeros dentro de los árboles y de los grandes bosques y los árboles de madera. Esto es lo mismo, pues, una grieta o un agujero o una entrada dentro de un árbol, o lo que queda de un árbol gigantesco a base de silicio petrificado debido al reseteo mundial que ocurrió. Obviamente, si digo eso en una universidad o en un grupo de geógrafos y geólogos, me mandan al quinto pino. Cuando digo mandan al quinto pino, es que me mandan a un lugar lejano, por no decir mandarme a la M. Pero ahí está, así es como funciona el mundo de la ciencia, el método científico y académico, que no les importa la verdad suprema. Obviamente hoy en día, como tú ves, yo he visto efectivamente la erosión por agua, viento existe, pero yo he visto sitios de erosión por agua y viento, no tiene nada que ver con prismas basálticos hexagonales, pentagonales, geométricamente perfectos y suspendidos del aire, así sin más. Luego vas a un bosque, lo comparas con lo que ves en la madera, en la leña, y es exactamente lo mismo, igual. Por tanto, ahí tenéis esta cueva. Por tanto, ahora entendéis cómo este tipo de cuevas, entre comillas, no son cuevas hechas por la naturaleza en su esplendor al azar, sino que son restos de estos árboles o plantas gigantescas de otro mundo, antes de un reseteo mundial impresionante, tal y como se ha visto en las películas de Avatar o en las grandes leyendas que hay por todas partes del mundo, en todas las lenguas posibles para el ser humano. Ahí tenéis como esta cueva, ya veremos más en el mundo, pero este es un primer ejemplo de lo que hasta ahora solamente habíamos visto, pues a lo mejor troncos, ¿no? O partes de muros. La isla de las Canarias, La Gomera, es un ejemplo también enorme, como un enorme árbol, pues esta vez es una cueva o parte de un tronco con un agujero. Nos vemos en el siguiente vídeo con más cosas interesantísimas de México y de otros países que muestran este tipo de
En este vídeo vas a ver los árboles gigantes petrificados que he encontrado en Asia, concretamente en 9 países asiáticos: Filipinas, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Rusia, Tailandia, Taiwán y Vietnam. Lo hago así más largo para que no sean varios vídeos cortos, así pues he visto que hay gente que se quejó de que son demasiado cortos los vídeos, así que un vídeo un poco más largo juntando toda la información que he encontrado sobre Asia, eso pues añadiéndole lo que ya hemos visto en otros vídeos cortos sobre China y otros países, pero esta vez en Asia, y próximamente pues lo veremos en otros continentes también, que también serán vídeos más largos, más concentrados con todas las imágenes, para que el que quiera buscar algo por continente lo tenga allí pues todo bien puesto, con los nombres de todos los países y los nombres de los sitios. Espero que os guste. Ahí están los árboles petrificados gigantes, y el que diga, los seres humanos que digan que esto es el resultado del enfriamiento de lava volcánica que sube en contra de la gravedad, que no existe porque es densidad, pues esos seres humanos yo no voy a comentar nada para que no se enfaden, pero bueno, creo que viven en su mundo de ADN oveja, y nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantes. Hasta la próxima.